Muy buenas noches, buenas tardes a todos en Europa, en Ecuador y en cualquier parte del mundo, a quienes nos acompañan conectados a través de Zoom y a quienes nos ven a través de Facebook Live. Un abrazo y bienvenidos. Desde el enlace latinoamericano europeo, les agradecemos mucho por colaborar con nosotros, participando en este conversatorio. Asimismo, a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Un cordial saludo a Ramiro Aguilar. Mi nombre es Dayana y me encuentro en España. Él le da la más cordial bienvenida a este espacio y es un honor poder tenerlo con nosotros, con el tema Lawfare en Ecuador, mito o verdad. Ramiro es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ex profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la PUCE, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador y ex asambleísta nacional del Ecuador. Cuenta con más de 20 años de ejercicio profesional de la abogacía en el estudio jurídico Aguilar Torres S.A. Dicho esto, ahora paso la palabra a Ramiro, recordándole que cuenta entre 25 y 30 minutos para presentar y unos 15-20 minutos para responder las preguntas, y que el total de duración del conversatorio es 1 hora. Bienvenido y tiene la palabra, Ramiro. Bueno, un saludo a todos quienes nos siguen en redes. La magia de la globalidad nos hace que sean buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde nos estén viendo. Mis disculpas también por la demora en la conexión, suelo ser bastante puntual. El tema del conversatorio, que es esto de si efectivamente en el Ecuador hay o no, hubo o no lawfare, es una cosa muy interesante en la medida en la que no solamente ocurrió en Ecuador, sino en buena parte de América Latina. Pero empecemos por definir el lawfare. Porque la judicialización de la política, que es donde ordinariamente suele anclarse el concepto básico del lawfare, es algo que ha acompañado a la política latinoamericana desde la época de la colonia. ¿Dónde está el matiz? El matiz está en que por primera vez en este último quinquenio, la intención de llevar al campo judicial el debate político tuvo como propósito ya no perseguir a un individuo en particular, que es lo que podía ocurrir en los casos de judicialización de la política en etapas tempranas de la historia de América Latina, sino que tuvo como propósito la aniquilación de un movimiento político, la aniquilación del progresismo, la aniquilación no solamente de un posible candidato, sino de todos los posibles candidatos del progresismo mediante la proscripción de los movimientos políticos que los auspician, bajo acusaciones de corrupción que tenían algunos componentes básicos. Primero, una hipérbole de denuncias. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, todo gobierno en el mundo puede tener casos de corrupción. Pero en vez de buscar la individualización de los partícipes en los actos de corrupción, se hablaba de la corrupción de un movimiento político o de una tendencia política en especial. Esa es volver una cosa demasiado grande o demasiado generalizada actos específicos de corrupción, lo que yo llamo la hipérbole de la corrupción. Venía de la mano con un coro mediático de los grandes medios corporativos que suelen, dentro del lawfare, recibir primicias, recibir información privilegiada, recibir filtraciones de documentos, hacerlos públicos y tener una gran campaña, además, de validación de esas filtraciones a través de analistas políticos, analistas judiciales, que ya dan por sentado y dan por hecho la veracidad de las filtraciones. Para esto necesitan, además, que la institucionalidad cooptada, es decir, fiscalía o función judicial, que se vuelven también actores políticos, terminen después haciéndose eco de las validaciones de los medios. Se levantan procesos judiciales donde se ha juzgado ya al dirigente político y al movimiento político que previamente ha pasado por un molino de carne, que es
el linchamiento mediático. Y entonces, claro, ante la opinión pública es culpable su movimiento, es culpable la tendencia política, y la opinión pública justifica, bajo esa hipérbole de corrupción, que se salten los procedimientos, que se salte el debido proceso y que se meta la gente en la cárcel. Y una vez que estás en la cárcel, entonces viene el siguiente paso, que es la deslegitimación del proceso político al cual pertenece el individuo encarcelado, el desmantelamiento de su organización política, la proscripción de su organización política, con el propósito de que las siguientes elecciones, el neoliberalismo, que es el que ha usado básicamente el lawfare como una herramienta de combate político, pueda mantenerse en campaña y pueda ganar la elección, porque ya tiene a su principal contendor, el progresismo, fuera de combate. Esto se observó en la Argentina, cuando se hizo un lawfare muy agresivo a Cristina Fernández de Kirchner. Se ha visto tremendamente en Brasil, con el juicio al presidente Lula. Se vio en Bolivia, con los procesos contra el MAS y Evo Morales, y se ha visto en el Ecuador en los procesos judiciales contra el expresidente Rafael Correa y con las acusaciones de terrorismo levantadas en octubre del 2019 para proscribir a Torres. En ese orden de cosas, claro, eh, eh, la ventaja de poder conversar sobre el lawfare a finales del quinquenio es que podemos percibir los resultados. Lo que era un embate de extremada agresividad hace 5 años, termina siendo una política dolorosamente fracasada. Dolorosamente fracasada, digo doloroso porque han habido víctimas, personas inocentes encarceladas, acusadas indebidamente de delitos que no cometieron, y, y movimientos políticos que fueron despojados del poder legítimamente obtenido, como el caso de la expresidenta Dilma del Brasil. Pero les decía, la ventaja de ver esto a la luz de 5 años es que podemos ver que, por ejemplo, en el Brasil se han caído todas, absolutamente todas las acusaciones contra el expresidente Ignacio Lula da Silva. Al punto que, si ustedes se pasean por los medios de Brasil en este momento, es el gran candidato a enfrentar a Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales del 2022. Libre no solamente de las acusaciones, sino le han restituido sus derechos políticos, porque el lawfare básicamente es privarle a alguien de los derechos políticos, como les decía, sacarle de la contienda electoral. Y el Tribunal Supremo del Brasil lo que ha hecho es restituirle, no solo dejarle sin cargos, o sea, dejarle sin acusación, levantarle las condenas, sino también restituirle los derechos políticos. En la Argentina, la señora Cristina Fernández, les repito, siempre a la luz de este quinquenio final, eh, ha sido electa vicepresidenta de la República Argentina, en binomio con el presidente en ejercicio, Alberto Fernández. El MAS en Bolivia tuvo una victoria arrolladora, poniendo en el poder a Lucho Arce, y hoy, paradójicamente, la que está encarcelada es la señora Áñez, que era la presidenta de facto, la presidenta golpista. En el caso boliviano, mucho más doloroso incluso, porque la violencia que significó el golpe de Estado y la proscripción inicial del MAS causaron muertos. Al igual que en el Ecuador, en las marchas de octubre del 2019, hubo muertos. Y quizá el lawfare menos, el más agresivo, pero el menos desactivado, es el ecuatoriano. Menos desactivado porque el progresismo está combatiendo democráticamente la llegada al poder nuevamente en las elecciones del 11 de abril. Y el expresidente Rafael Correa está condenado en procesos judiciales en los que la Interpol ha dicho, señores, eso no es una cosa que pueda tener significación internacional, porque son líos políticos internos del Ecuador. Entonces, la Interpol se ha servido como una especie de árbitro de tamiz del lawfare. Somos los que vamos tarde, somos los que todavía tenemos procesos políticos estancados y procesos judiciales vigentes contra líderes políticos del progresismo en el Ecuador, pero también somos los últimos en llegar a una solución electoral, es decir, las elecciones en el Ecuador se van a dar el 11 de abril,
de tal forma que cualquier reflexión que se haga en torno a la desactivación final del lawfare en el Ecuador tendrá que hacerse si gana Andrés Arauz, desde luego, si gana el progresismo el 11 de abril. Mito o realidad planteaban ustedes en el escenario del título de este conversatorio. Y obviamente es una realidad muy dura, es una realidad que debe ser aprendida en América Latina, incorporada a su memoria para que no vuelva a ocurrir. Pero también es una realidad que se topó contra una enorme pared. El neoliberalismo pretendió sembrar la verdad del lawfare y pretendió deslegitimar con acusaciones de corrupción a procesos políticos progresistas y no lo logró porque el propio neoliberalismo se convirtió en la hipérbole de la corrupción propiamente dicha. Es decir, en el caso del Ecuador, por ejemplo, no ha habido más gobierno más corrupto que este. Han negociado hasta con las vacunas del COVID. En ese orden de cosas, creo que la conclusión es no, señores, el lawfare es una realidad, pero afortunadamente los procesos democráticos en América Latina, repito, procesos en los que el Ecuador llega tarde porque es el que ha llegado al final de los procesos electorales, pero es un proceso, a mi modo de ver, superado por la historia, superado por la justicia, superado por la democracia, pero esperemos que el Ecuador se sume a esa cadena de acontecimientos que terminaron por derrotar al lawfare en América Latina. Creo que ese es básicamente el escenario, básicamente la explicación, y me gustaría más bien, si ustedes lo desean, pasar a las preguntas. Muchas gracias, Ramiro, por tu presentación. Yo soy Diego Moya, voy a estar moderando este conversatorio. De las personas que se encuentran en las redes sociales, en el Facebook Live, en el YouTube y también en la plataforma Zoom, les animamos y les motivamos que puedan compartir sus preguntas directamente con Ramiro. Esta es una oportunidad para hacerlo. Mientras tanto, me gustaría arrancar con un par de preguntas. Dinos, ¿cuál hubiese sido el escenario que estuviéramos viviendo hoy si no hubiera existido esta proscripción de Rafael Correa en las últimas elecciones? ¿Cuál es tu lectura? A ver, igual Correa no podía ser candidato, porque había un impedimento constitucional. No te olvides que se dejaron sin efecto las enmiendas constitucionales del 2016 o del 2000. Pero el progresismo en el Ecuador se habría sentido menos acosado con un dirigente político como el expresidente Correa en territorio y haciendo campaña. O sea, básicamente, un poco la respuesta a tu pregunta en los hechos es: Correa no podía ser candidato. Había un impedimento constitucional, pero podía estar en territorio haciendo campaña por el candidato al progresismo, y eso habría significado, desde luego, una dinámica democrática y una dinámica electoral muy, muy diferente. Holgura, quizá, en las distancias electorales, que es lo que esperemos ocurra el 11 de abril, pero no lo sabremos hasta que contemos los votos. Bueno, algo importante que mencionabas en tu definición es que no se pretende proscribir a una persona en particular, sino a un movimiento. Y eso te lo encuentras tú ya en el imaginario colectivo, que se habla del correísmo es corrupto, ¿no? De que en este caso toda la gente que respaldaba a ciertos personajes en ciertos países son todos corruptos. Entonces, ¿cuál es el reto que se enfrentan los movimientos progresistas frente a esto? Porque tú tienes una arremetida de toda la prensa, de todos los poderes mediáticos que atacan a todo el movimiento. Entonces empiezas a ver a que te apuntan con el dedo si es que tienes cierta ideología política. ¿Cómo combatir todo eso, Ramiro? Con verdad y militancia, porque los procesos son básicamente los mismos. ¿A qué me refiero? A que la táctica del lawfare ha sido la misma. En el Brasil, con el Partido de los Trabajadores, por ejemplo. Mira, a Lula le acusaban de haberse robado millones de dólares. ¿Y por qué le encarcela al juez Moro? Porque supuestamente pidió que le den un departamento no sé si en Copacabana, en Ipanema o en la playa de Tijuca, pero era un departamento.
Entonces, la lógica te dice, ¿cómo es que una persona pide millones y millones y millones y millones de dólares? Y en vez de comprarse Copacabana, termina corrompiéndose pidiendo un departamento. Lula tuvo una actitud increíble, dijo, no me voy a defender, me voy a la cárcel, no me defiendo, no me defiendo, y será la propia justicia del Brasil la que tenga que absolverme de todos los cargos, lo cual ocurrió efectivamente. En la Argentina, Cristina Fernández le montaron los apuntes de su chofer, o sea, supuestamente un chofer de, no sé si de Cristina específicamente, no me acuerdo, o si alguno de los cercanos de él iba anotando, tomando nota de los encargos en dinero que iba dejando en X sitios, a mano alzada. Esa prueba sirvió para procesar a Cristina. Afortunadamente, la justicia argentina, más institucionalizada, no llegó a una condena a la expresidenta. Y en el Ecuador, la señora Pamela Martínez, una vez que estuvo detenida, reconstruye un cuaderno con supuestos entregas de dinero por orden del expresidente Correa, varios años después, de memoria, en un vuelo Quito-Guayaquil, y se lo entrega a la fiscalía, y esa prueba es la prueba fundamental para acusar de corrupción. Entonces, te das cuenta cómo hay un patrón en los procesos de acusación en América Latina. Ahora, los que son amigos de la teoría de la conspiración pueden decir que ese patrón viene diseñado desde los intereses del gobierno norteamericano, que suele usar a América Latina para cometer errores en serie. Suele usarlo como línea de fábrica. Tiene su lógica porque son procesos muy similares. En Bolivia al expresidente Morales le acusaron de fraude electoral cuando había ganado por un margen del 11%. Y cuando Lucho Arce gana las elecciones, las mesas que la OEA observó como supuesto fraude mantenían el mismo porcentaje a favor del MAS en la votación a favor de Lucho Arce. Entonces, también hay que establecer que la OEA, en manos del señor Almagro, ha sido el agente de la política norteamericana errada en América Latina. El propósito no era solamente descabezar a Lula, descabezar a Cristina Fernández, a Evo Morales o Rafael Correa. El propósito era proscribir al progresismo, es decir, sacarlo de la cancha electoral, privarle de la capacidad de presentar incluso candidatos, que es lo que quisieron hacer en el Ecuador cuando le impidieron registrarse como movimiento político, cuando no calificaban sus listas, y tener la vía libre para candidatizar a la gente del neoliberalismo en una elección evidentemente antidemocrática. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos fundamentales de la democracia es que sean elecciones de verdad, con los candidatos que representen a todas las tendencias políticas del país. Mira, y con este escenario que se nos viene, tú mencionaste que la militancia sería una de las formas, ¿no? El sistema político, el sistema de partidos que tenemos en el país no garantiza una militancia sólida, cercana, y que los partidos puedan hacer un seguimiento de su militancia. La militancia está como dispersada. No tienes, no tienes un censo de dónde realmente están los militantes que pertenecen a ciertos partidos. Tienes la dirigencia, sí, pero esa militancia, ¿cómo hacemos que realmente la militancia se empodere de sus partidos y pueda proteger a sus dirigentes, o que se protejan, sí, de que proscriba todo su partido, todo su movimiento? Entonces ahí también vendríamos a un problema de que tenemos que sanear casa adentro a los partidos políticos para poder tener una mayor estructura, una estructura política de partido donde la militancia pueda realmente sentirse identificada y poder luchar por su ideología, ¿no? Es que deben ser partidos políticos reales. Y eso implica que no tengas un membrete, que no seas una campaña electoral, sino que tengas una estructura orgánica. Los partidos deben ser orgánicos. Y para ser orgánicos necesitan además tener vida durante todos los 4 años, no solamente en época de campaña. El último ejercicio de darle organicidad a un partido político fue precisamente Alianza País. Recordarás que llegaron a carnetizar a su militancia en todo el país. Pero en el momento de servir el té, cuando traicionó Moreno al partido político, la dirigencia simplemente bloqueó las estructuras partidarias. ¿Y qué es lo que pasó? Que la militancia abandonó el partido y siguió al liderazgo real, que era el liderazgo de Correa, y le siguió en la lista 5, en la lista 1. O sea, es un caso muy curioso en América Latina. La militancia se va de acuerdo a las posibilidades que tengan sus dirigentes de poder postularse, independientemente del partido que las cobija. Y dejan abandonando el partido
que había llegado a un nivel de organicidad muy fuerte y de carnetización porque lo vieron traidor, lo sintieron traidor y, claro, los traidores se encargaron de no abrir los espacios orgánicos, las asambleas, las convenciones, para darle voz a la militancia. Perfecto, muchas gracias, Ramiro. Tengo tres personas que han levantado la mano. La primera es Cristian, luego vamos a ir con David y con Marta. Por favor, Cristian, adelante con tu pregunta. Buenas noches y gracias a todos y todas aquí. Ramiro, gracias por estar aquí y por responder a esa pregunta un poco obvia que está en el cartel, pero había que hacerlo así porque lastimosamente hay gente que aún pregunta y aún duda de que si en verdad ha habido persecución, ha habido lawfare, ¿no? Y mi pregunta es sobre una de las patas del lawfare que usted ha nombrado, que es la pata mediática. ¿Cómo se podría controlar eso o corregir eso? O evitar que desde titulares y desde los medios de comunicación se sigan poniendo sentencias. Gracias. Bueno, con una adecuada ley de comunicación, entendiendo que la comunicación es una responsabilidad. Yo no hablaría de que la comunicación es un servicio público, pero sí el Estado debe estar alerta en la responsabilidad de los comunicadores, no en los contenidos, porque el censurar un contenido es absolutamente inconstitucional, violatorio de innumerable segmento de tratados sobre libertad de expresión en el mundo. Pero yo sí creo que debe haber responsabilidad, responsabilidad ulterior. Es decir, si tú publicas algo que no debes, porque no tienes pruebas, porque no has contrastado, porque no has verificado, entonces debes tener responsabilidad. Y la responsabilidad debe ser una sanción administrativa por parte del Estado, una multa, y desde luego una indemnización civil a la persona que has lesionado. Hay una larga discusión en torno a si todavía debe haber responsabilidad penal por los excesos en los medios de comunicación. Y creo yo que la gran conclusión en el mundo es que no, que cuando entra en conflicto el derecho a la intimidad con el derecho a la libertad de expresión, o el derecho al honor con el derecho a la libertad de expresión, la solución no es la cárcel. La solución es la sanción administrativa, que es más directa, más rápida, más expedita, que no ponen en la mesa de discusión la libertad de expresión. Y desde luego la reparación civil, que en este caso suele ser mucho más efectiva que el victimizar al periodista poniéndole una sanción privativa de libertad, una pena, porque el periodista que se excede, que además se victimiza porque le han puesto una pena privativa de libertad, termina convirtiéndose desde la victimización en un caballero andante de la libertad de expresión. Entonces el mundo dice, a ver, ok, no va a haber prisión, no va a haber cárcel, pero usted está obligado a indemnizar y tendrá que ser multado si se excede. Pero la respuesta a su pregunta es una ley de comunicación. Muchas gracias, Cristian y Ramiro, por la pregunta y la respuesta. Por favor, David Vázquez, tenemos levantando la mano también. Muchas gracias, David, adelante. ¿Me toca a mí? Hola. Sí. ¿Me tocaba a mí? Dale, Marta, no hay problema. Sí, bueno. Muy buenas noches, doctor Aguilar. También soy una de sus seguidoras en Twitter. Hola, Marta, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas noches. Mire, usted nos acaba de describir el asunto en Brasil. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que dentro o bajo el gobierno de Bolsonaro se pueda dar un giro así dentro de la justicia? ¿Es que la justicia ya todavía no está así de tomada e invadida como la está en el Ecuador? ¿Se puede esperar, son quizás dos o tres preguntas en la misma, se puede esperar que entonces, que en la justicia ecuatoriana todavía hayan jueces que simplemente ahora actúan como actúan porque están presionados, pero tan pronto como salga este gobierno, se vira también la tortilla y entonces también actúan como realmente la justicia debería actuar? Yo tengo mis dudas, porque, a ver, Brasil, Argentina, son países con una larga tradición institucional. ¿A qué me refiero con esto? A que los jueces tienen cierto grado de independencia. Hay, desde luego, influencia política, como lo hay en todo el mundo, pero
existe un espacio de independencia, de objetividad, de, de, de autonomía del juez respecto del actor político. En el Ecuador jamás ha habido institucionalidad. Ese es uno de nuestros deberes pendientes desde 1830. Y lo que usted dice es cierto, es decir, los jueces en este momento pueden... A ver, los jueces que le condenan a Correa son los jueces que Correa nombró. O sea, y partamos cualquier discusión sobre eso. Es decir, el proceso de toma de la justicia con la consulta popular del 2014 o del 2012, no me acuerdo cuándo, pero cuando se crea un consejo de la judicatura transitorio y se designa una nueva corte y se designan jueces. Esos son los jueces que designó el correísmo, designó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Cuando termina el gobierno, estos jueces se vuelven obsecuentes servidores del Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, del gobierno de Moreno. ¿Por qué? Porque sentían que sus puestos estaban en peligro. Uh-huh. Cero institucionalidad. O sea, no hay carrera judicial, no hay en el Brasil y en la Argentina hay carrera judicial, aquí no, aquí es el carpetazo, la vacante. Pero también la Revolución Ciudadana y el expresidente Correa tienen que hacerse una autocrítica muy dura. ¿Cómo es que los jueces que ellos designaron después de un proceso que supuestamente iba a depurar la justicia terminan masacrándoles judicialmente? Eso quiere decir que su propio proceso de selección fue erróneo, fue equivocado, escogieron mal. Ahora, cuando se vaya Moreno, si es que gana Andrés, sí, esos mismos jueces se pondrán a las órdenes de Andrés, pero es que una justicia no puede ser en un país una justicia a la carta. Eso. Para que haya viabilidad en el Estado y viabilidad en la República, la justicia tiene que ser autónoma, independiente, distante del ejercicio del poder político. Ahora mismo tenemos un presidente de la Corte Nacional que no tiene el menor empacho en grupos de WhatsApp en poner mensajes de un anticorreísmo feroz. Ahora, habrá que ver si es que ese anticorreísmo feroz se mantiene, si gana el progresismo el 11 de abril, o en su defecto, habrá que juzgarle administrativamente al señor, porque no puede un juez decantarse políticamente por alguien que además juzgó. O sea, juzga y después insulta políticamente. Eso quiere decir que jamás fue imparcial. Muchas gracias, Marta, Ramiro. David Vázquez, por favor. Ya, gracias. Sí, perdón, se tomó un poquito de tiempo en tener acceso al teléfono. Ramiro, muy buenas noches desde Oslo. David Vázquez te saluda. Bueno, tengo creo que 10 preguntas, pero lógicamente no lo voy a hacer todas. Muchas gracias por tu presentación y mi pregunta va en relación a lo que acabas de decir, ¿no? Por lo general se escucha mucho sobre lo que ha hecho el correísmo o cualquier gobierno que ha hecho algún cambio en el país. La solución siempre se escucha como empieza desde borrar y hacer todo de nuevo. Hay pocas veces que he escuchado acerca, por ejemplo, la justicia, ¿no? Parece que la solución es, ok, borrar y hacer todo de nuevo. Desde tu punto de vista, ¿es esto la solución? ¿Borrar y hacer todo nuevo o cambiar cosas concretas que tú ves desde tus espacios, ¿no? Eso. Y lo otro acerca de tú personalmente que estás a favor del progresismo, una vez que gane independientemente Andrés o gane el señor Lasso, ¿dónde estás tú? Y sobre todo en el ganar el progresismo, ¿cómo se debe la militancia o la ciudadanía en general? ¿Cómo desde tu punto de vista debería, qué tipo de posición debería tener ante el progresismo para que no vaya a convertirse en un lugar, o sea, un nuevo movimiento de venganza con el morenismo, digamos, ¿no? Sino que realmente sea un proceso de justicia. Gracias. Súper interesantes tus preguntas. Sí, tú tienes razón. En el Ecuador refundamos el país cada 10 años. Nosotros somos un país que cada 10 años tiene agudas crisis políticas y solemos refundar el país. Y los países no se refundan. Es decir, los países existen a lo largo del tiempo. Los países pueden desaparecer. La historia de la humanidad está llena de naciones, ciudades, imperios, repúblicas que han desaparecido porque no han sido viables, porque no tienen institucionalidad.
porque sus naciones han sido incapaces de darle un cuerpo y una estructura orgánica a sus respectivos estados. De tal forma que la refundación no es una opción, ¿sí? La opción es aprender. La opción es aprender y no cometer los mismos errores. La opción es establecer procesos y establecer mecanismos de control y contrapeso. O sea, un poco poniéndote las cosas en limpio. Si gana Andrés, su principal reto será que su gobierno sea de una transparencia absoluta. Porque si se dan 2 o 3 casos de corrupción, los medios corporativos, que son sus enemigos, harán una hipérbole de eso y acusarán al gobierno de corrupto con todo el mito que tienes atrás de los 10 años del gobierno de Correa. Entonces, el primer reto que tiene Andrés de ganar, desde luego, es hacer que su gobierno sea absolutamente transparente. El segundo reto es poner contrapesos, es decir, poner en la Contraloría a personajes que no sean amigos, que no sean cómplices, que sean personas que mantengan cierta autonomía y cierta independencia respecto del gobierno, que puedan procesar a los corruptos y que eso no contamine el gobierno. Porque el gobierno se contamina cuando tienes impunidad, cuando escondes la corrupción, cuando la barres debajo de la mesa. Si gana Andrés, yo creo que hay un gran reto de reinstitucionalizar el país. ¿Por qué? Porque Moreno lo destruyó. O sea, en este caso sí necesitas el volver a la institucionalidad. ¿Bajo qué criterio? Bajo criterios técnicos. Por ejemplo, hay que hacer una escuela judicial. La escuela judicial tiene que ser como la escuela diplomática o la escuela militar. Tiene que haber 3 años donde un abogado estudie, se forme y llene las vacantes de jueces a nivel nacional. Si hay una vacante en Loja, que vaya a Loja. Y solamente ahí tendrás autonomía, y al tener autonomía tendrás independencia, porque no puedes presionar por el cargo, y además debes tener unos procesos de control muy duros, sobre todo en la judicatura, para evitar el enriquecimiento ilícito de la corrupción. Entonces, no, la solución no es empezar de cero. La solución es empezar de la autocrítica, empezar del aprendizaje y entender que la nación ecuatoriana es compleja, de que la ecuatorianidad es compleja y que somos un país demasiado apegado al conflicto político, al conflicto judicial, y que hay que tratar de que eso se vaya disminuyendo en función de crear alternativas de diálogo. Yo creo que el Ecuador necesita alternativas de diálogo. Y coincido contigo, es decir, el progresismo de ganar el 11 de abril no puede ser un gobierno de venganza. O sea, hay demasiadas cosas por hacer en el país como para dedicarte a perseguir y a la venganza. Pero tampoco puedes dejar de hacer justicia con los muertos de octubre del 2019, con los heridos de octubre del 2019, con los detenidos de octubre del 2019, con los más de 50,000 muertos por la pandemia, por los más de 80 muertos en las cárceles en ejecuciones extrajudiciales colectivas. Entonces, hay demasiados muertos, como para que en Ecuador no haya un proceso de justicia en contra del gobierno de Moreno y los responsables. Lo demás es, desde luego, dejar eso en manos de la justicia, es decir, que el presidente simplemente se encargue de gobernar el país y que la justicia haga lo suyo, pero una justicia independiente, objetiva y transparente. Gracias, Ramiro. De parte de Tito Cisneros, antes de darle la palabra a Santiago, nos hace una pregunta en la plataforma Zoom. Ramiro, el lawfare pone en juego al sistema democrático. ¿Cree usted que la democracia está en decadencia? Y del ser así, ¿qué alternativa nos queda? Muchas gracias. A ver, hay una vieja frase que dice, bueno, la democracia no es perfecta, pero hasta ahora no se ha encontrado nada mejor. Hasta ahora no se ha encontrado nada mejor. Al menos en Occidente. Al menos en Occidente. Y en regímenes distintos, por ejemplo, en China o en Irán, y un pequeño ejercicio en Cuba, donde no tienes una democracia representativa y directa. La pregunta es, ¿existe en realidad libertad del ciudadano para escoger a sus dignatarios? A mí me sigue gustando la democracia. Yo creo que la democracia sigue siendo la mejor alternativa como sistema político que tiene la humanidad. La democracia tendrá sus matices,
pero a mi juicio sigue siendo lo mejor. ¿Siempre está en decadencia? Sí, claro, porque el ejercicio del poder tiende a ser decadente, independientemente de que tengas un gobierno totalitario como el de Corea del Norte, o un gobierno unipartidista como el de China o el de Cuba, o un gobierno casi teocrático como el de la República Islámica de Irán. Entonces, el poder tiende a ser decadente. Y la gran lucha de los ciudadanos y de las ciudadanas a lo largo de la historia ha sido eh, evitar esa decadencia, buscar el progreso, buscar la transformación, buscar la salud, buscar un relevo generacional. Porque también cuando tú ejerces demasiado tiempo el poder, tiendes a ser decadente. Entonces, la respuesta puntual, más allá del discurso, es: a mí me gusta la democracia, puede ser decadente en algunos momentos, sí, pero es todavía lo más equilibrado y lo más cercano a una decisión colectiva, a la voluntad colectiva que tiene la humanidad como sistema político. ¿Podría ser que una salida a eso sería quitarle poder político al poder económico y al poder mediático para poder fortalecer la democracia en los sectores más populares? A ver, ese es otro gran debate, ¿no? La discusión entre el poder popular eh, y el poder institucionalizado. También el poder popular ha llevado a excesos terribles, ¿no? El caso de Pol Pot en Camboya, por ejemplo. O sea, mira, más allá de los términos, ¿sí? Yo creo que lo que debe funcionar es la ley. Puede ser que estemos charlando este día de política, pero yo soy un abogado y soy formado en el derecho. Entonces yo creo mucho en la ley, en el derecho. O sea, todos los excesos que puede cometer el ser humano son absolutamente posibles. Pero el derecho, la ley, está para corregir esos excesos y para sancionar a quienes exceden. En ese orden de cosas yo coincido contigo. No puede haber poder político en manos de quienes ejercen el poder económico, no puede haber medios de comunicación en manos de quien ejerce el poder económico, al menos sin que haya una responsabilidad ulterior, porque finalmente otra cosa que hay que discutir también es que si no hay dinero no montas el medio. O sea, si no tienes dinero no hay forma de montar el medio. Frente a eso, la comunicación popular te dice: bueno, abramos el espacio para que existan radios comunitarias, para que existan espacios de comunicación más popular, pero mira, yo creo que eso ya es un debate en este punto. Después de la pandemia es un debate superado. O sea, el mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros esta tarde-noche, que es conectarnos en Oslo, en España, en donde sea, en tiempo real, donde hay la posibilidad de que las personas nos escuchen en tiempo real sin necesidad de conectarse a un medio corporativo, ya volvió inútil la discusión de si los medios pueden ser comunitarios o no. Simplemente lo digital mató la discusión. Lo que sí te digo es que todavía hay una gran acumulación de poder económico en torno a los grandes medios corporativos. Eso es inevitable porque si no, no habría el medio corporativo. Y tampoco soy de aquellos que cree que el Estado deba tener medios de comunicación. El Estado debe tener un medio público que sirva a los intereses públicos, pero no medios de comunicación partidarios. En ese escenario, también debemos ver que la credibilidad de los grandes medios corporativos está muy baja en el mundo, precisamente porque han sido superados por la comunicación en tiempo real de los ciudadanos. Y sí, hay que impedir que el poder económico tenga medios corporativos en la medida en la que no haya responsabilidad ulterior. Porque si hay responsabilidad ulterior, y eso lo demostró la ley de comunicación vigente en el gobierno de Correa, por ejemplo, había ley de comunicación, entonces esos medios corporativos no eran tan obscenos como son ahora. Gracias, Ramiro. Por favor, Santiago Barreiro, adelante. Hola, confirmando si me escuchan, sí. Yo, Santiago Barreiro, desde Guayaquil, Ramiro. Tendría como David como 30 preguntas, o sea, podríamos pasarnos la noche acá, así que voy a sintetizarlas. Veo tres áreas donde pienso que cabe tocarlo así, preguntarte rápidamente. El uno, tú hablas de que los delitos, voy a llamarle así, son delitos civiles o penales, los delitos de medios deben manejarse a nivel civil nada más.
Sin embargo, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Brasil, lo que ha ocurrido en Argentina, lo que ha ocurrido en Bolivia, aupado por los medios, ha causado daños terribles, no solo a la economía, no solo a los procesos, no solo a esto, sino también, y quizás más gravemente, ha causado muerte, porque cuando se tiene un tipo como Bolsonaro en Brasil, o se tiene a esta mujer que estuvo en Bolivia haciendo tanto daño, obviamente hay un delito penal que obviamente se canalizará por ese lado, pero con la total inocencia o civil nada más de los medios. Entonces, me preocupa porque es como darle un arma a un niño y decir, bueno, es que el niño no quería matarlo. ¿Sí me explico? O sea, me preocupa esa parte y me interesa ese análisis, ¿no? Tu opinión sobre el tema. La otra es verdad, el problema de la calidad de los jueces, fiscales y demás requiere una revisión y requiere una revisión que tiene que comenzar inmediatamente porque no es posible que lo que ha ocurrido sea juzgado por los mismos causantes. O sea, si analizamos eso, tiene que hacerse una revisión profunda del sistema judicial, tanto de la forma de elección como el nombramiento, como la duración, como todas estas cosas que se presentan. Quizás la duración muy corta de un juez lo invita a recolectar dinero durante ese tiempo para su jubilación, en vez de como en ciertas sociedades donde un juez prácticamente morirá como juez. En ese caso, pues el juez sabe que lo que tiene que hacer es cuidar su puesto, ¿no? Y la tercera era respecto de democracia, ¿no? Yo pienso que la democracia, digamos, para poner un ejemplo pequeñito en nuestra escala, en la medida que queremos hacer los esquemas globales, o sea, Ecuador o un Sudamérica, la democracia se vuelve electoral. Y la democracia participativa me da la impresión que solo va a ocurrir cuando nuestras escalas de control, pueblo, autoridades, sea muy pequeña, donde yo pueda verle la cara a la persona electa y pueda verla todos los días y verla en la tienda y verla, ¿sí me explico? Si tenemos un señor que llega al municipio en carro blindado con 5 carros y nadie se le puede acercar, obviamente no estamos ejerciendo democracia. Estoy de acuerdo, la democracia es importante, pero los formatos de democracia a gran escala son catastróficos desde mi punto de vista. Quería tu opinión. Muchas gracias. Vamos por partes. A ver, el tema de la responsabilidad de los medios es un tema que está ahí desde hace mucho tiempo. O sea, en 1976, por ejemplo, cuando se dio el golpe en la Argentina contra Isabel Martínez de Perón, los grandes armadores y responsables del golpe fueron los medios argentinos, en medio de Clarín. Y durante toda la dictadura militar, lo que tú dices es cierto, es decir, durante toda la dictadura militar, con más de 30.000 desaparecidos, el Clarín te informaba otra cosa. O sea, para el Clarín no existían desaparecidos. En Chile pasó lo mismo con Diario El Mercurio, cuando se dio el golpe contra Salvador Allende. Y también durante todo el gobierno de Pinochet, los medios se hicieron los locos respecto de todo el proceso de persecución política a la Unidad Popular que se dio en Chile. Te estoy hablando de, ¿qué? El cuarto del siglo pasado, es decir, hace 50 años, más o menos. La pregunta es, si pones en la balanza respecto de la necesaria independencia de los medios, más allá de que se equivoquen o de que sean sesgados, versus el control de los contenidos, como el que había en época del gobierno de Franco, por ejemplo, en España. Yo me quedo con una prensa libre, con una prensa con responsabilidad ulterior. Y claro, si tú dices, a ver, el Clarín fue causante de las muertes de todo el proceso de la dictadura argentina, o los medios bolivianos que auparon el golpe de la señora Áñez para volvernos más modernos, te diría, en la medida en que también un sector importante de la sociedad aupó esos medios, o sea, sería extender demasiado la responsabilidad. ¿Sí? Extender demasiado la responsabilidad. Yo creo que para efectos del derecho penal, la responsabilidad de empezar en el momento en el que cometes
o juzgas el acto directamente dañoso, porque si no, extenderías hasta el tipo que extrae el hierro de la mina donde se fundió el metal que hizo la pistola, un poco para extremarte el ejemplo. Pero en esa complicada dualidad, en ese difícil balance, si me pides mi opinión, coincidiendo contigo en que son corresponsables, creo yo que la responsabilidad debe ser de orden civil y debe ser de orden de credibilidad, salvo que encuentres desde luego un periodista al que le pagaron para hacer eso, que estás hablando ya de otra cosa, en función de que sigue siendo la libertad de expresión, a mi gusto, un elemento fundamental, y así lo reconoce incluso la Carta Democrática Americana, la Carta Interamericana, como un elemento fundamental de la democracia. Y te repito, no encontramos nada mejor que la democracia todavía. Tú dices que, claro, los jueces que causaron esto van a ser los que se sigan juzgando. Yo estoy de acuerdo contigo, eso no puede permitirse, porque no se trata de que el juez cambie de dueño, de que cambie el dueño y el juez deje de morder a uno y comience a morder a otro. Me parece a mí que debe haber un proceso muy serio, sobre todo a nivel de la Corte Nacional de Justicia, y además un proceso lógico, porque eso fue cooptado por el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo con un claro interés de lawfare. Entonces no puedes hacerte loco frente a una cosa que nació viciada y con un direccionamiento de causar daño. Entonces no pueden ser los mismos. Y en el tema de la democracia directa, en esta democracia que necesitas no tener blindajes, no tener círculos que le aíslen al funcionario, estoy de acuerdo contigo, pero también les planteo a ustedes esta hipótesis: ¿cómo será la democracia digital? O sea, nosotros hemos vivido hasta ahora una democracia participativa donde todavía vemos estos excesos de la parafernalia del poder, el auto, los guardaespaldas, etcétera, pero vamos caminando a una democracia digital, a servicios digitalizados, a que el ciudadano acceda a servicios públicos a través de la web, a través de páginas digitales. Entonces, la burocracia se está digitalizando muy rápido. Y la gran interrogante que esto trae consigo es cuál será el efecto de esa digitalización de la democracia frente a la reducción de la corrupción. O sea, cada vez es más difícil, por ejemplo, que un funcionario esconda o la corrupción o por ejemplo, el acoso. Por ejemplo, el acoso. Mira que han caído directores de cine, políticos, por acoso. Que está metido en un ligazo el gobernador de Nueva York por tema de acoso. ¿Y de dónde sale? Sale de las redes, sale de esta posibilidad de que tú informes en tiempo real a millones de personas que están conectadas en redes sociales y que ya no necesitas pasar por el intermediario, que es el medio de comunicación, que se hacía muchas veces de loco. Entonces, la gran cosa que queda en el tapete es, todavía nos queda por vivir el siglo XXI, estamos recién viviendo el primer cuarto del siglo XXI, espero yo llegar a la segunda, al menos hasta la mitad del siglo, y tengo una enorme curiosidad de cómo será la digitalización y el efecto de la globalización en la democracia y en la actividad política. También temo que esta distancia que existe por medio de la tecnología, de la responsabilidad, termine creando guerras violentísimas, guerras de drones, donde tú no sientes la responsabilidad de disparar porque estás aplatando un botón en el computador. Pero en fin, es el progreso humano. Entonces, creo que la humanidad, cada siglo que ha significado un avance tecnológico, algunos más rápidos, otros más lentos, pero la humanidad en esencia tiene que cuidar lo mismo, que es los valores que le hacen especial como especie, ¿no? Distinta, la condición humana, la solidaridad, el respeto al prójimo, el respeto a los derechos de los demás, que también me parece a mí que en este siglo han caminado muchísimo, ¿no? Es decir, somos cada vez más defensores de los derechos de las minorías, etcétera. Entonces, tú has planteado un interrogante que supera nuestro humilde conversatorio, has planteado la gran interrogante de cómo será el siglo XXI. Espero llegar a verlo y espero tener además la cordura suficiente como para poder escribirlo cuando lo vea. Yo creo que sí vas a llegar, Ramiro, porque eso está a la vuelta de la esquina. Eso ya está pasando. Fíjate cómo el blockchain está revolucionando las finanzas. Y el blockchain no es una tecnología solamente para las finanzas. Por ejemplo, ya tienes en varios países europeos donde la energía
renovable que se produce en un lugar, en una zona lejana, la puedes comprar en otra a través de contratos virtuales de forma instantánea. Entonces, Exacto, exacto, exacto. ajá, y tienes, por ejemplo, se va viendo, por ejemplo, algunas organizaciones sociales dentro de las universidades europeas hacen elecciones virtuales y sabes quién ganó las elecciones un minuto después de que se acabaron las elecciones. Exacto. Entonces, ya se empieza a hacer estos ejercicios, ¿no? Imagínate lo que sería en un punto en el que podamos tener nuestras asambleas de partido, de la militancia, y se decida algo en la cúpula, en la dirección, y en el mismo día, que no tengamos que hacer convenciones nacionales organizadas meses anteriores, sino que sea todo en ese mismo día y se sepa y se decida, ¿no? Bueno, tengo otra pregunta acá. María Calle está a la cola, por favor, María, adelante. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por participar a este evento, señor Ramiro Aguilar Torres. Yo tengo una pregunta. No hace mucho, el 17 de marzo, se presentó en la Casa de la Cultura el informe sobre los hechos ocurridos en Ecuador entre el 3 y el 16 de octubre de 2016. Usted como profesor en Derechos, ¿nos puede explicar un poquito cuáles pueden ser las consecuencias de esta decisión? Se pueden llevar a cabo y si, digamos, porque un discurso es poner, informar lo que sucede, aceptar lo que sucede, otra cosa es levantar un proceso. Normalmente en la jurisdicción funciona así. Y una curiosidad mía, porque yo soy joven, tengo 30 años, y quería saber si es la primera vez que en Ecuador se creó una comisión encargada para defender los derechos vulnerados. Muchas gracias. A ver, María, vamos también por partes. Hay en el informe de la Comisión Especial de la Verdad una serie de delitos que pueden constituir delitos de lesa humanidad. Y el defensor del pueblo, Freddy Carrión, presentó hace una semana, un par de semanas, una denuncia ante la Fiscalía General contra el presidente Moreno, contra la ministra Romo, la exministra Romo, el exministro Jarrín y la cúpula de la policía por delitos de lesa humanidad, que son ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, lesiones y el uso de la fuerza con ánimo de aniquilar a un segmento de la población. Entonces es sumamente grave lo establecido en el informe y será judicializado. Ahora, la fiscal, obviamente, como la fiscal está del lado de los malos, está cajoneando el informe, pero es un informe tan grave y de delitos que no prescriben y que además tienen jurisdicción internacional que apenas cambie la fiscal, que podrá ser en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 años, en lo que sea, pero los delitos estos no prescriben, en algún punto serán juzgados. Y no es la primera vez, ya en el gobierno del expresidente Correa se formó una comisión de la verdad para investigar los hechos de violación a los derechos humanos, sobre todo en el periodo comprendido entre 1984 en adelante, cuando en el Ecuador hubo una subversión abierta, ¿no? Es el segundo caso. Y se ha hecho un ejercicio de comisiones de la verdad en temas económicos, también sobre la deuda, que se hizo esto en el 2000, debe haber sido 2008, 2009, sobre la deuda, que hay 2 informes sobre la deuda. Entonces, al menos yo te podría decir 4 casos anteriores donde se ha hecho. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, estamos entrando a la recta final del conversatorio, Ramiro. Te escuchan muchas personas en Europa, también te escuchan nuestras familias en Ecuador, de todas las edades. Nos gustaría que puedas cerrar con tus conclusiones, con un mensaje final antes de despedirnos. Una conclusión sencilla. Hay que confiar en la democracia. Hay que confiar en la fuerza del voto. De hecho, el ejemplo más claro es el que hemos planteado al inicio de este conversatorio. Argentina regresó a la senda del progresismo por la fuerza del voto. Bolivia regresó a la fuerza del progresismo por el voto. Brasil está a punto de regresar porque todos los sectores políticos anti-Bolsonaro están confluyendo en torno a Lula, que le ven al candidato más sólido para enfrentar a Bolsonaro. Y el Ecuador
a pesar de todo, a pesar de esta campaña extremadamente sucia, a pesar del poder económico que tienen los medios que se han decantado por Lazo y el neoliberalismo, el Ecuador es un país demócrata y eso ha demostrado los resultados de la primera vuelta electoral. Entonces, confiemos en el voto, confiemos en la democracia, confiemos en los contrapesos de la democracia y vamos a votar el 11 de abril. O sea, hagamos nuestra parte del trato, que es votar. Una vez que hagamos nuestra parte del trato, pidámosles a quienes ganan la elección su parte del trabajo, que es gobernar bien. Pero entre tanto, les digo nuevamente, hay que confiar en el voto y confiar en la democracia, confiar en los contrapesos, tratar de ser orgánicos, tratar de ser autocríticos, sobre todo tratar de ser autocríticos y salir fortalecidos. Creo que eso es lo que puedo decirles hoy, lleno de optimismo, lleno de preocupación también, porque obviamente hay una crisis económica, hay una crisis sanitaria y una crisis política, pero yo creo en la democracia y creo en el poder sanador del voto. Quizás es el último rezago místico que me queda, pero creo en el poder sanador del voto. Vamos a votar y a sanar al país. Muchas gracias, Ramiro. Agradecemos por tu ponencia el día de hoy en este espacio, el Enlace Latinoamericano Europeo, que es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, lo social y lo político. Les invitamos a todas las personas que nos sigan en las redes sociales, que puedan compartir este conversatorio, este video, va a quedar grabado. Les agradecemos a todas las personas que están en la plataforma Zoom, a los que nos siguen en YouTube y a los que nos siguen en las redes sociales en Facebook. La próxima semana estará con nosotros Orlando Pérez, con quien hablaremos a un día de las elecciones sobre el tema ¿qué se juega el país en las elecciones del 11 de abril? Muchas gracias, buenas noches, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.